Saludos, mi nombre es Cintia Asmat y hoy les voy a hablar sobre las funciones string, funciones matemáticas y funciones de fechas y horas. Las funciones string o de cadena trabajan con campos char y varchar, por lo que los literales que escribamos se deben encerrar entre comillas simples. Estas funciones que vamos a explicar a continuación pueden manipular cadenas de letras u otros caracteres, por lo que las vamos a dividir en dos grupos. Funciones que devuelven caracteres. Función char nos devuelve el carácter cuyo valor en binario es n. Concat nos devuelve cadena 1 concatenada con cadena 2. Upper convierte cadena a mayúscula. Lower convierte cadena a minúscula. LPAT, con esta función añadimos caracteres a cadena 1 por la izquierda hasta una longitud máxima dada por n. InitCap convierte la primera letra de cat a mayúscula. LTrim elimina un conjunto de caracteres a la izquierda de cadena, siendo set el conjunto de caracteres a eliminar. RPAT, con esta función añadimos caracteres de la misma forma que con la función LPAT, pero esta vez lo añadimos a la derecha. RTrim hace lo mismo que LTrim, pero por la derecha. Replace sustituye un conjunto de caracteres de 0 o más caracteres. Devuelve cat con cada ocurrencia de cadena-buscada sustituida por cadena de sustitución. Subctr devuelve la subcadena de cat que abarca desde m hasta el número de caracteres dado por n. Y translate convierte caracteres de una cadena en caracteres diferentes. Devuelve cat1 con los caracteres encontrados en cat2 y sustituido por los caracteres de cat3. Aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre las funciones que acabamos de ver, funciones que devuelven caracteres. La primera es char. Esta sentencia nos devuelve las letras cuyo valor ASCII es, en este caso, el 45 y el 23. Para eso ponemos la función select char entre paréntesis 45, char entre paréntesis 23 from la tabla que queramos ver. La otra sentencia es la de concat, que obtiene el nombre de los alumnos sacando por pantalla la siguiente frase: el nombre del alumno es, y entre paréntesis el nombre que está almacenado en la tabla. Para hacerlo simplemente ponemos select concat, el nombre del alumno es, entre comillas, coma, el nombre y la tabla. Otra sentencia SQL, esta devuelve los nombres de los alumnos en mayúscula, esta es upper. Para hacerlo simplemente colocamos select upper, el nombre entre paréntesis, from la tabla que deseamos, en este caso alumnos. Substring o substr obtiene de un campo nombre las tres primeras letras. Para eso simplemente ponemos select substr, entre paréntesis el nombre, la posición y la cantidad de caracteres o la longitud. Cerramos paréntesis y colocamos la tabla de la que queremos buscar, from alumnos. Hay otras funciones que devuelven valores numéricos dentro de las funciones string. Estas funciones nos devuelven los números a modo de información. Tenemos la ASCII, o entre paréntesis cat, devuelve el valor ASCII de la primera letra de cat. Y NSTR, función que busca un conjunto de caracteres dentro de una cadena, nos devuelve la posición de cat2 en cat1, empezando a buscar en comienzo. Y también tenemos length o LNGTH, devuelve el número de caracteres de cat. Ahora veremos algunos ejemplos de funciones que devuelven valores numéricos. Sentencia SQL que nos devuelve el valor ASCII de la letra S. Esta es la función ASCII. Para hacerlo simplemente ponemos select ASCII, entre paréntesis la letra que en este caso es S, from la tabla. También hay una sentencia que nos devuelve la posición de la ocurrencia P dentro de la cadena. Los perros están bien, a partir de la posición 2. Esta es INSTring o INSTR.
Select, para hacerlo simplemente colocamos select y nstr, entre paréntesis y comillas, los perros están bien, coma, comillas, p, coma, la posición, que en este caso es 2, from la tabla. También tenemos la sentencia de SQL que nos devuelve el número de caracteres de los nombres de los alumnos. Esta es length. Para hacerlo simplemente colocamos select length, el nombre y la tabla. Funciones matemáticas. Este tipo de funciones trabajan únicamente con datos numéricos de tipo number y se pueden dividir en 3 grupos principales. Funciones de valores simples. Estas funciones son las más sencillas y trabajan con un único número, variable o columna de la tabla. Por ejemplo, tenemos la función ABS, nos devuelve el valor absoluto de n. También tenemos la función CIL, nos devuelve el valor entero igual o inmediatamente superior a n. También tenemos la función floor, nos devuelve el valor entero igual o inmediatamente inferior a n. Mod nos devuelve el resto de la división entre m y entre n. Power también calcula la potencia de m elevado al exponente. También tenemos la función sin, nos devuelve el signo de valor. También tenemos NBL, función que nos sustituye valor por expresión siempre que valor sea null. Round nos redondea número a m decimales. También tenemos SQRT, nos devuelve la raíz cuadrada de n. Y también tenemos el trunc, trunca los números para que tengan m decimales. A continuación veremos algunos ejemplos sobre funciones de valores simples. Sale. Para hacerlo simplemente colocamos select, sale, entre paréntesis el decimal que queramos, from tabla. Esta función lo que hace es redondear el decimal que coloquemos, en este caso colocamos 2.3 y nos tendría que devolver 3. También tenemos la función mod. Para hacerlo simplemente colocamos select mod, de paréntesis, dos números, 11 y 4 en este caso, from tabla. Esta función lo que hará es darnos el resto de la división entre esos dos números, 11 y 4. En este caso nos devolvería 3. También tenemos la función around, que nos va a redondear desde la posición o desde el decimal que nosotros le pongamos. En este caso, el decimal que queremos redondear es desde el primero. Entonces colocamos select round 22.38,1, cerramos paréntesis, from tabla. Entonces en este caso nos devolvería 22.4, porque le dijimos que queremos redondearlo desde el primer decimal. Funciones de grupos de valores. Este tipo de funciones, también matemáticas, se utilizan principalmente para realizar estadísticas, por lo que los valores nulos no se toman en cuenta. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes funciones. ABG nos devuelve la media de n. Count nos devuelve el número de veces que aparece la expresión. Max nos devuelve el valor máximo de expresión. Min nos devuelve el valor mínimo de expresión. Variance nos devuelve la varianza de expresión, la variable expresión. Sum nos devuelve la suma de valores de expresión. Select ABG. Esta función nos devolvería el salario medio de todos los empleados, simplemente colocando select ABG entre paréntesis el campo que queremos que nos devuelva, en este caso salario, from la tabla, que en este caso es empleado. También tenemos la función count. Para hacerlo simplemente colocamos select count entre paréntesis asterisco from la tabla, que en este caso es empleados. Esto nos devolverá el número de empleados que tenemos. También tenemos la función min. Para hacerlo simplemente colocamos select min entre paréntesis el campo que queremos buscar el mínimo valor, en este caso salario, from la tabla empleados. Entonces nos va
a devolver el menor salario encontrado en la tabla de empleados. Funciones de listas. También está entre las funciones matemáticas. Estas funciones trabajan con grupos de columna dentro de una misma fila. Dentro de este grupo de funciones se encuentran las siguientes: greatest, que obtiene el mayor valor de la lista, y list, que obtiene el menor valor de la lista. Este es un ejemplo de una de esas funciones, greatest. Cuando queremos mostrar por cada alumno su mayor nota de todas las que tiene, colocamos select alumno greatest, colocamos el número de notas, en este caso son 5 notas, entre comillas el campo from alumnos, la tabla. Funciones de fechas y horas. Función addMonth. Esta función devuelve una fecha con un número especificado de meses agregados. Función currentDate. Esta función devuelve la fecha actual en la zona horaria de la sesión SQL actual establecida por el comando AlterSession. Función currentTimestamp. Esta función devuelve la fecha y la hora actual en la zona horaria de la sesión SQL establecida por el comando AlterSession. Por lo tanto, devuelve un valor timestamp with timezone. Función dbTimezone. Esta función devuelve la zona horaria de la base de datos como un desplazamiento de zona horaria con el siguiente formato: más menos tzh tzm, además de un nombre de región de zona horaria. Función extract. Esta función extrae un valor de fecha o intervalo. Función lastDay. Esta función devuelve el último día del mes basado en un valor de fecha. Función localTimestamp. Esta función devuelve la fecha y las horas actuales en la zona horaria de la sesión SQL actual, es decir, devuelve un valor timestamp. También tenemos la función monthBetWhen. Esta función devuelve el número de meses entre dos fechas, new time, mientras que esta función convierte una fecha de zona horaria 1 en una fecha en zona horaria 2. Función nextDay. Esta función devuelve el primer día de semana que es mayor que una fecha. Función roundDates. Esta función devuelve una fecha redondeada a una unidad de medida específica. Función sessionTimezone. Esta función devuelve la zona horaria de la sesión actual como un desplazamiento de zona horaria en el siguiente formato que ya vimos anteriormente. Función sysdate. Esta función devuelve la fecha y horas actuales del sistema en su base de datos local. Función systemStamp. Esta función devuelve la fecha y la hora actual del sistema, incluidos los segundos fraccionarios y la zona horaria. También tenemos la función trunc. Esta función devuelve una fecha truncada a una unidad de medida específica. Función tzoffset. En primer lugar, esta función devuelve el desplazamiento de zona horaria de un valor. Muchas gracias. Esta fue mi explicación sobre las funciones string, funciones matemáticas y funciones de fechas y horas. Mi nombre es Cintia Santana, de la clase de Introducción a Base de Datos del grupo número 9. Muchas gracias.